Bendito sea el Señor. Entonces estaremos nuevamente viendo, hermanos, llamados, escogidos, predestinados, la segunda parte. Y por favor suplico que abramos la epístola a los Efesios, capítulo 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así el Señor en su santa palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Subrayen, por favor, apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo, ya que fue por la voluntad de Dios que él fue un apóstol. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a todos los santos, a todos aquellos cristianos que están en Éfeso, también son por la voluntad de Dios. Verso 2. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por puro afecto del Señor, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido y predestinado. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Subraye verso 13, por favor. En Él también nosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, mire, hay dos premisas, que somos, habiendo escuchado la palabra de salvación, el evangelio, Cristo Jesús, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras para nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, nuevamente gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados, para poder entender quizás mejor este punto, tenemos que entender la preexistencia de nuestro Señor. Es decir, de que ya
ya que él conocía de antemano a los que iban a ser suyos. seeing that he knew beforehand Ahora bien, was going to be his. ahora bien, entendemos que fuimos llamados por él, So we understand we've been called pero por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit a través de la palabra de Dios. through the Word of God. El Logos, la palabra de Dios, The Logos, the Word of God, hecho carne, que es nuestro Señor Jesucristo, made flesh, which is our Lord Jesus para Christ, ser obedientes a Él to be obedient y poner nuestra fe en Él. and put our trust on Him. Aunque en este día Today, no veremos qué es la preexistencia de Dios, we won't see what is the ya que será Christ. en otra exposición. We'll show it in another time. Solo podemos decir que la preexistencia de Dios We can say the pre-existence of God. significa que Dios no tiene comienzo. It means that God doesn't have a beginning. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera en toda la plenitud de quien es Él. God has existed all the time. En otras palabras, podemos decir, Cristo es desde la eternidad. Christ is from the eternity. Y solo vamos a ver un versículo And we're going to see just one en verse el Salmo 92, in Psalm 90, verse 2. que dice así: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Before the mountains were brought forth, or ever you have formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. En otra exposición vamos a ver la preexistencia de Dios. In the future, we're going to see the pre-existence of God. Hoy Today, vamos a hacer un repaso de la semana pasada para poder entender con mayor amplitud we're going to recap what we saw last week. lo que es escogido y predestinado. What is chosen and ordained. La semana pasada vimos que fuimos llamados We were called, y pusimos el ejemplo de Abraham, and we put the example of Abraham. que él fue llamado de Ur de los Caldeos, He was called from Ur of the Chaldeans, para que ya en una edad avanzada that in an old él age, fuera un gran pueblo, that he will become a great people, donde él fuera bendición, that where he will be a blessing, y que todo aquel que viera este pueblo and whoever saw these people, viera a nuestro Señor. and they could see our Lord. Todos los profetas Every prophet, anunciaban they announced la palabra the word de que el Mesías venía, that the Messiah was coming. como lo vimos en Romanos capítulo 4, And we saw it in Romans dice, chapter 4. Abraham creyó a la promesa Abraham believed the promise y le fue contado por justicia. and was counted to him for righteousness. En Gálatas capítulo 4 In Galatians 4, vimos we saw que en el tiempo de Dios, in the time of God, Él decidió que se iba a hacer carne, la palabra se iba a hacer carne. he decided that the word was going to become flesh. Y lo vimos en San Juan capítulo 1, And we saw it in John chapter 1, donde el verbo where the verb, era Dios where the word was God, y Él decidió hacerse carne. and the word became flesh. Y si quieren lo leemos para poder tener en San Juan 1.1, We can read it again in John chapter 1. dice, en el principio era el verbo, la palabra, In the beginning was the word, y el verbo era con Dios. and the word was with O God, sea, la palabra era con Dios y el verbo era Dios and the word was God. y la palabra era Dios.
Y en el versículo 14 nos dice, 14 it says, y aquel verbo, y aquella palabra and that word fue hecha carne became flesh y habitó entre nosotros, and dwelt among us, y vimos su gloria, and we beheld his gloria como el unigénito del Padre, glory of the only Son of God, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. San Pedro, en la primera epístola, In 1 Peter, él nos dice, it says, y fue lo que vimos la semana pasada, en San Pedro 1, versículo 22, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, having been purified through the obedience of faith mediante el Espíritu, by the Spirit, para el amor fraternal no fingido, to love without any deceit, amaos unos a otros entrañablemente de un corazón puro. love one another with a pure heart. Pero el 23 es bien importante. But 23, very important, Siendo renacidos, being born again, no de simiente corruptible, not of corruptible seed, sino de incorruptible, but incorruptible seed, por la palabra de Dios, through the word of God, por el verbo, through the word que vive y permanece para siempre. that lives and abides. Es decir, que nuevamente, que cuando tú crees en el verbo hecho carne, en la palabra hecha carne, el Espíritu te ha llamado The Holy Spirit has called you para que obedezcas, that you may obey. y porque el Señor no va a violentar tu voluntad, The Lord is not going to go against your tú ejerces fe en Cristo, will, exercise faith. y entonces hay lo que se dice que vuelves a renacer de nuevo. There is a regeneration, you are born again. Eso fue lo que vimos la semana pasada. So last week, Amén. Hoy seguimos, mis amados. Seguimos. Vamos a la epístola a los Efesios, por favor. so we go to Ephesians, Y vamos a ver, Dios nos escogió de antemano. God has chosen beforehand. Gracias, hermano. Gracias, muy amable. Dios nos escogió de antemano. No fue por accidente que llegamos a oír el mensaje. No fue por casualidad que llegamos a ser creyentes. Fue por un diseño divino. Amén. En otras palabras, Dios ha trazado un plan contigo y conmigo de manera anticipada. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Dios nos escogió para que tú y yo fuésemos santos. ¿Qué es santo, hermano? Una imagen de yeso que se venera, una figura mítica. Un santo es una persona separada, dedicada, pura y apartada de la maldad. Amén. Dirás, yo no estoy dentro de este esquema. Lejos de ser santo, soy muy pecador. Pues yo digo, yo también, hermanos. Pero sucede que Dios nos escogió para ser santos en Cristo. Al unirnos a Él, como lo vamos a ver en la preexistencia, al unirnos a Él en fe, Dios nos mira
como si fuéramos santos. Nos mira a través de Jesucristo. Amén. Cuando nos portamos mal, el Padre nos mira a través de Cristo, si Él está en nosotros. Y a quien mira es a la simiente, a Cristo Jesús. Dios no solo nos escogió para ser santos ante Él, sino, mis amados, que Dios nos escogió también para ser sus hijos. Mire el versículo 5, por favor. Vamos a ir analizando Efesios capítulo 1, hermanos. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por la voluntad de Dios, Él nos ha hecho sus hijos. Amén. Oh, mis amados, la realidad es que Dios nos escogió para ser sus hijos antes de la fundación del mundo. Predestinación es un conocimiento anticipado. Y esto es, como lo decía mi amado antes de comenzar, por la omnisciencia de nuestro Dios. Amén. Porque Él es un Dios omnisciente. Y lo explicamos. Dios conoce, pero no controla. Escucha esto. Dios conoce, pero no nos controla. Por lo que no impide la existencia de nuestra libertad si Dios es omnisciente. Es decir, tú vas a decidir, mi amado. El Señor nunca va a violentar tu voluntad. Eres tú el que decides. Antes que pudiéramos hacer algo para ganarnos su aprobación, Él nos había escogido para ser adoptados como sus hijos, mis amados. Por lo tanto, no somos dignos de tal amor, hermanos. Versículo 6, véalo, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado, en Cristo Jesús, Dios ha derramado sobre nosotros bendiciones incondicionales, bendiciones ante las cuales solo podemos postrarnos y declarar: no somos dignos. Amén. No somos dignos de tal amor, no somos dignos de tal aceptación, Señor, pero te adoramos porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. Por favor, hermanos, denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús para su gloria y su honra. Y esa elección, esa decisión tomada antes que las primeras estrellas brillaran en el cielo, se realizó dentro de la historia humana, porque Dios nos liberó al momento preciso. Y quiero que te pongas a recordar cómo estabas tú antes de que tú conocieras al Señor. Mira, amados, si yo contara mi testimonio, Señor, doy gracias al Señor de donde me sacó. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. Por lo tanto, Dios nos redimió por la sangre de Cristo. Versículo 7. Mira, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios nos ha redimido por la sangre de Él, hermanos.
esa decisión divina de hacernos santos y adoptados como hijos suyos se realizó a gran precio en la cruz del Calvario. Amén. Y en la resurrección de vida. En ese momento sucedió una gran transacción entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios el Hijo tomó sobre sí, sobre su persona perfecta y pura, todo el pecado de la humanidad. Dios Padre aceptó ese sacrificio, rasgando el velo del templo para indicar que se había abierto camino a su presencia. Por lo tanto, tú y yo tenemos ya, por la sangre de Cristo Jesús, entrada directa a la presencia de Dios. Y si no fuera por ese evento, tú y yo estaríamos perdidos, sin esperanza de poder alcanzar a Dios, sin posibilidad de recibir su perdón, enfrentándonos un futuro miserable. Pero Dios nos redimió. Él nos dio las cosas que jamás podríamos comprar: el perdón por medio de su Hijo amado, el Verbo hecho carne. Amén, hermanos. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Por lo tanto, también, mis amados, Dios nos libera al momento preciso. Y entonces Dios nos dio sabiduría y entendimiento, mi amado. Versículo 8, mírenlo, hermano, por favor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda la sabiduría humana se basa en lo que el hombre puede descubrir y puede tener su uso, pero la sabiduría divina se basa en lo que Dios nos revela y es infinito de valorar, hermanos. El mundo nos dice que tenemos que presentar la mejor cara y fingir que estamos en control. Dios nos dice que es cuando reconocemos nuestra necesidad y nos humillamos ante Él y nos arrepentimos de verdad, es que recibimos esa fortaleza, hermanos. Escucha esto que es importante. Cuando reconocemos nuestra necesidad, nos humillamos ante Él y nos arrepentimos, pero honestamente, en nuestro hombre interior, entonces ahí recibimos la fuerza, lo que se llama el dunamis del Espíritu Santo. Amén. Porque el pecado lo único que hace es separarnos con Dios. Pero cuando tú verdaderamente hay un corazón contrito, un corazón de carne que ya dice, basta, ya no, entonces el Espíritu Santo ahí te hace doblar rodillas y reconocer nuestras fallas. Amén, hermanos. Dios nos reveló un plan futuro, hermanos. Dios también nos ha dado a conocer un secreto, un misterio, algo que no había dado a conocer antes, pero que ahora se nos revela, el plan de Dios para el futuro. Y mire versículo 9 lo que nos dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y terminamos con el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, hermanos. Cristo no entra a este plan de repente. El libro de Hebreos lo llama el autor de nuestra salvación. Cristo es el hombre ideal, la figura celestial a la cual todos estamos siendo llamados. Cristo es el propósito de la creación. El fin del plan es glorificarle a Él y por medio de Él a su Padre, al Padre celestial, el cual este plan se ha realizado completamente. Cristo reinará sobre todo, hermano. Es por esto que nuestra salvación nos llega a través de Cristo. Él es el Señor de todo, el Alfa y el Omega. Lo vamos a ver en la preexistencia. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que reina hasta derrotar al último enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es un plan que incluye la reconciliación con todas las cosas, hermanos. Como lo leímos al versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, es un plan que incluye la reconciliación de todas las cosas. Esta creación fragmentada que vive en enemistad contra Dios ha de ser recogida y reunida en Cristo. Un día, toda guerra, todo pleito, toda enemistad terminará. En ese día, Cristo será todo y en todo. Todos los enemigos de Dios habrán sido juzgados y habrán sido consignados a un lugar de castigo, de tormento, donde ya no podrán afectar a los suyos. Todos los poderes, todas las fuerzas malignas habrán sido juzgadas y sentenciadas. Y entonces todo será paz, todo será perfección. Y al centro de todo estará Dios, reinando sobre el pueblo que Él rescató y que le sirve diariamente en gozo, en armonía, en el deleite preparado perpetuamente de su presencia. Amén, hermanos. ¿Cómo sucede? En Cristo. Cristo es el victorioso Rey que ha derrotado al enemigo y ha establecido su reino. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, hermanos. Termino diciendo, y tú, amigo que me escuchas, te estamos hablando desde la iglesia Canberra Spanish Church, desde Australia. Te saluda el pastor Roberto González. Te hago la pregunta, ¿por qué no te unes al pueblo de este Dios tan grande? ¿Por qué? Si Cristo murió por ti para pagar tu pecado y entregarte una nueva vida, lo único que tienes que
perder es tu culpa y el control de tu vida. Tienes el cielo para ganar. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, estoy aquí, perdóname. Santo Espíritu, he escuchado tu palabra. Oh Padre, hablo ante ti. Y creo que Cristo resucitó al tercer día para darme vida eterna. Señor, haz tu obra en mí. Oh, gracias. En Cristo Jesús entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Que Dios los bendiga, mis amados. Pongamos de pie, mis amados. Sí, Señor, gracias. Aleluya, Padre. Sí, Señor, gracias. Mi corazón entona la canción. Dígale al Señor: cuán grande es Él, grande. Oh Señor, gracias. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh sí, Señor, gracias. Sí, Señor. Y los mares. Oh Señor, gracias. Oh Señor, te exaltamos. Glorificamos tu nombre, Señor. Sí, Señor, solo tú eres digno. Nuestro corazón te exalta. Sí, Señor, gracias. Mi corazón entona la canción. Dígale al Señor: cuán grande es Él. Sí, Señor. Sí, Señor, te alabamos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, cuán grande eres, Señor. Reconocemos que en ti, solo en ti, Señor, está la vida. Oh Señor, en tus manos encomendamos cada uno de nuestro ser, Padre bendito, para tu gloria y tu honra. Oh, permítenos ser obedientes a ti, Señor. Que nuestra fe siga, Padre Santo, como decía tu palabra anterior, que tiene que crecer, pero crecer en nosotros, Señor, para que vean algo diferente en nosotros. Y entonces vean que tienen que seguir a Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor. Entona la canción. Cuán grande es Él. Sí, Señor, gracias. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón. Sí, Señor, gracias. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. No me quiero ir, hermanos. Esta congregación, si hubiera alguna petición especial, que toda la congregación en sí ore por ella. Si usted tuviera una petición,
Permítame, vamos a orar por ella. Que Dios la bendiga. Baje su mano, baje su mano, baje su mano, Aarón, baje su mano, hermano. Dios le bendiga, hermano, baje su mano. Dios te bendiga, varón, baja tu mano. Bájala. Dios los bendiga, bajen su mano, Dios le bendiga, hermano, baje su mano. Y así todos juntos. Que el Espíritu Santo lleve con olor fragante estas peticiones. Y que solo el que está sentado a la derecha, Cristo Jesús, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Padre, te presenten estas peticiones. Oh Padre, llevamos todas estas peticiones para que tú hagas tu obra, oh Padre, conforme tu voluntad. En Cristo Jesús oramos, Padre Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados, que la paz de Cristo abunde en vuestros corazones.